Sí, creíamos que la Casa Real Británica y el asunto de Kate Middleton no podía dar más de sí, que equivocados estábamos en este 2024 en el que han ocurrido cosas importantes a nivel político y geopolítico. Resulta que la princesa de Gales se ha visto implicada en el intento de asesinato de Donald Trump. Un giro inesperado de los acontecimientos en esta investigación ha arrojado una serie de datos que han puesto a Kate Middleton de nuevo en la diana, como si se tratara de una novela negra de esas tan populares estos días de verano. La prensa británica ha desvelado el inquietante contenido de los dos teléfonos y el ordenador portátil de Thomas Matthew Crooks, el presunto autor del disparo que rebanó la oreja izquierda del expresidente y ahora candidato de los Estados Unidos, Donald Trump. Según han desvelado, el tirador había investigado a la princesa de Gales antes de intentar asesinar al político republicano. De hecho, descargó fotos de la futura reina, según ha revelado un análisis del FBI. La policía estadounidense ha descubierto esta aparente fijación con la realeza británica después de registrar la casa de Crooks y confiscar sus dispositivos electrónicos tras su ataque en Pensilvania el pasado sábado, apenas hace una semana. Así las cosas, esta noticia ha sido difundida por la NPR y confirmada por el Daily Mail, diciendo que la esposa del príncipe Guillermo, heredero del trono británico, era curiosamente la única personalidad no estadounidense en el grupo de personas encontradas en su historial de búsqueda en Internet. Todavía no está claro con qué intención, pero es verdad que, habiéndonos ocupado tanto de este asunto de Kate Middleton, siempre hemos puesto el foco en un tema que yo creo que se nos escapaba un poco hacia una relativa normalidad, en este caso que tenía que ver con la propia seguridad de la Casa Real Británica. Hasta entonces lo que sabíamos era que Reino Unido y la Casa Windsor se encontraban flanqueados por unos enemigos a los que se les puso nombre, enemigos con nombre de países: Rusia, China e Irán. No existe, hay que decirlo también, ninguna evidencia de que este Thomas Crooks tuviera planes de viajar a Reino Unido próximamente, tampoco de que la princesa de Gales acudiera a Estados Unidos, aunque sí hay dos noticias que he podido consultar, que comentamos aquí en los vídeos, que llaman poderosamente la atención. Primero, una visita del expresidente Obama a Reino Unido, y otra que tendría que ver con esos rumores que salieron desmentidos tajantemente, y además es que vino de una cuenta de TikTok y nos extrañó bastante que Kensington entrara un poco a ese juego de desmentir que Kate Middleton se encontrara en Houston. El tirador, ya lo sabemos, falleció instantes después de intentar matar a Donald Trump. Habría buscado también información de Joe Biden, del director del FBI, Christopher Wray, y del fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, además de Trump. Hoy además, pues hay una corriente de pensamiento en Estados Unidos sobre que los servicios secretos no actuaron, digamos, como deberían haberlo hecho. La prensa británica y la internacional han intentado indagar más en esto. Sigue siendo un asunto bastante oscuro, del que el FBI ha dicho que no va a hacer más comentarios al respecto, porque se encuentra dentro de lo que es una investigación en curso. El Palacio de Kensington tampoco ha querido abundar más en la información. Es verdad que no comentan cuestiones que afecten a la seguridad de los miembros de la familia real, pero como digo, no les dolieron prendas en desmentir justo antes de su aparición en el Trooping the Colour ese supuesto viaje a Houston, que venía además de una cuenta de TikTok y que todos pensamos, pues eso, que era un simple fake. ¿Podría tener sentido ahora estas dos teorías e incluso la visita de Obama? Bueno,
Como sabemos, este 2024 solo hemos visto a Kate Middleton 2 veces, una en el Trump de Color y la otra el pasado fin de semana en el torneo de Wimbledon. Ella se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer y bueno, pues horas después de que dispararan a Trump se dio esta... es que a veces las casualidades llaman bastante la atención, esta comparecencia en el torneo de tenis. Dicen que el interés del tirador de Trump, de Crooks, quedó al descubierto cuando el FBI revisó sus 2 teléfonos móviles y su ordenador portátil. Allí descubrieron que había buscado las fechas del mitin de Trump en Pensilvania, donde finalmente cometió su intento de asesinato. También había buscado las fechas de la Convención Nacional Demócrata y tenía fotografías de Biden y Trump. Los funcionarios del FBI han filtrado estos días también que el historial de búsquedas de Crooks indicaba que tenía un fuerte interés por gente famosa. Y la noticia ha hecho recordar la ocasión en la que Carlos III, por cierto, esas imágenes las intenté poner aquí un día y las tuve que cortar del vídeo, censurar, porque YouTube me llamó la atención en ese sentido. Cuando Carlos III, de mucho más joven, sobrevivió a un intento de asesinato en el Día de Australia, en Sydney, estaba dando un discurso en 1994 cuando un hombre armado le disparó 2 tiros. Más tarde se supo que la pistola estaba cargada con balas de fogueo y Carlos III en esa ocasión llamó la atención bastante por la calma con la que se tomó todo este asunto. Como veis, el tema de Kate Middleton... ahora decían que después de Wimbledon se había tomado una especie de vacaciones indefinidas, que probablemente no regresaría hasta otoño a hacer ningún tipo de comparecencia. Siguen muchos misterios alrededor de todo lo que ha pasado durante este año 2024, pero ahora tenemos, como digo, un nuevo prisma. A mí me llama bastante la atención todo el tema que tiene que ver con la seguridad. No sé si... Quiero decir, aquí en España, hasta cierto punto, lo sabemos que la familia real española se mueve con cierta transparencia en ese sentido. No lo pueden contar todo, evidentemente, motivos de seguridad, pero el hermetismo, o sea, si comparamos la española con la británica, me sorprende el hermetismo que se lleva en Reino Unido, quizás un poco con todo esto. En cualquier caso, como digo, noticia que va a llamar la atención. Noticia en la que seguiremos un poco indagando y a ver un poco qué es lo que pasa, porque ya digo que, curioso, solo tenía fotos de Kate Middleton. Yo, pues, mira, si me preguntáis, claro, yo a la hora de hacer las miniaturas también tengo fotos de Carlos, de Camila, de Kate, de William, de Harry, de Meghan, no sé. En fin, me da un poquito de miedo todo este asunto. Yo estoy intentando hacer una correlación para encontrar motivos que llevaran a esta persona a tener en el punto de mira a la princesa de Gales, y no se me ocurre ninguna. No sé, lo que hemos sabido de Estados Unidos es que hay predominantemente un sentimiento antimonárquico. Antimonárquico, no digo contra la Casa Real Británica, contra sus miembros, no, más contra la institución, porque allí se mueven de otra manera y todo eso pues es bastante entendible. Bueno, pues seguiremos un poco alerta a este asunto que sin duda ha llamado bastante la atención, a ver un poco qué es lo que sucede a partir de ahora. Pero ya digo que me parece que tenemos un tema bastante peliagudo, incluso más que la propia enfermedad y desaparición de Kate entre manos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.